En el video anterior hicimos un recorrido por Santa Clara, la capital de Villa Clara. Hoy nos estamos trasladando a un lugar apartado donde vamos a compartir con una familia cubana que vive en el campo, donde las condiciones de vida son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en La Habana. Hoy van a ver cómo consiguen los alimentos, cómo cocinan, si tienen agua y electricidad permanente, qué es lo que pueden comprar con la famosa libreta de abastecimiento y, para satisfacer una curiosidad general, por qué para los cubanos es tan difícil comer carne de res. O sea, cada año se hace más difícil que tú mates una vaca tuya propia. Bueno, como habrán visto, no estamos solos tampoco en este video. Tenemos una anfitriona que quizás algunos ya la conozcan, los que no, la van a conocer ahora. Ella se llama Ariadna. Hola. Ariadna vive acá y estamos en Cifuentes, en la provincia de Villa Clara. Así es, como les decía Esparta, nos encontramos en la provincia de Villa Clara, municipio de Cifuentes, y exactamente en El Frasco. El Frasco viene siendo un pequeño campo de aquí del municipio de Cifuentes. No es un frasco de un pomo, porque muchas personas siempre me preguntan ¿qué frasco es? ¿Qué tipo de pomo es? En forma de burla, ¿no? De juego. Y bueno, se llama así El Frasco. Y bueno, pues nada, hoy Esparta les va a dar como que una aventura, un tour por aquí, por mi pequeño campito. La familia de Ariadna se dedica a la agricultura, una actividad tan importante en Cuba, pero muy mal explotada, porque campos para sembrar es lo que sobra, pero muchos no se utilizan o están llenos de marabú. Para poder sembrar, los campesinos utilizan herramientas de fabricación casera o muy atrasadas tecnológicamente, como esta turbina que están viendo acá. Contrario a lo que muchos piensan, la vida en el campo es bastante dura, de levantarse temprano y de precaución constante para evitar robos. Además de plátanos, vamos a ver qué otros sembrados tiene esta familia y por qué se ven obligados a tenerlos. Conozcan a Floppy, nuestro perro guía, que tiene un gusto particular por los animales de la casa. Ay, Mario, pero qué pesado tú eres. ¿Tú no quieres salir a hacer? ¿Tú estás pegando tarro o algo? No. ¿De todo te hacer? Pero acá te quiero preguntar una cosa. Niño, pero mira, no es para que saca. En la mesa del cubano, las frutas tropicales son bastante apreciadas, pero también bastante caras. De la producción, una parte hay que venderla al Estado obligatoriamente porque hay que cumplir con un plan. Sin embargo, los particulares llegan a pagar más de 4 veces lo que paga el Estado. Muy barato. Muy barato. Muy barato. ¿Un quintal cuántas libras tiene? Un quintal son 100 libras. 100 libras. Pero son 2 cajas y media. Sí. Sin embargo, por la calle, una caja vale 500 pesos. Sí. Y por el Estado, a lo mejor está un poquito más cara, a lo mejor lo ha subido un poquito más, pero no te sé decirle exacto. Y por la calle vale 500 pesos y por 2 cajas y media te dan 110 ahí. No vale. Y con descuento de la CCS, después de sale el descuento de la CCS, que te descuentan, de 110 te descuentan 13 pesos. Él es fino. El salario promedio de un trabajador de campo en el sector privado oscila entre 1 y 2 dólares diarios. Aquí no existen los sistemas de riego que están acostumbrados a ver en otros países, todo se hace de manera muy rústica. Por suerte, los sembrados están cerca de un río y de manera similar también hay que apañárselas en la casa, usando los recursos naturales. Aquí en el campo nosotros nos abastecemos de agua a través de un pozo. Esto es un pozo que nunca en la vida se seca. Aquí ha hecho las secas más grandes del mundo y él pues nunca se ha secado. Aquí tenemos 2 turbinas porque a veces mi papá de este mismo pozo ha regado cosas que tiene sembradas. Y bueno, la turbina normal que es la que lleva el agua hacia la casa. Aquí está tapada para si llueve.
Y esos motores son... ¡Mira un alacrán! ¿Dónde? Sí, ahí se ve. A ver si me pica. Míralo ahí. Algo para matarlo. Sí, pero los chiquitos son los que más pican. Está aquí en la tierra. Y ese no hace el cuento. La turbina que había aquí se jodió. Ve que era una de shopping. No, al revés, te miento. La que había en mi casa en el pueblo fue la que se jodió. Se rompió, entonces hicimos un cambio. Nos llevamos la de aquí para allá y esta que era la que había de allá fue la que le traía para acá a mi papá. No abrirlo mucho porque si no cae la basura para... 7 metros entonces, hacia abajo. Pero ese pozo nunca se seca. ¿Por qué? Parece que tiene los manantiales muy buenos, yo no sé, pero dice que ese pedazo nunca en la vida se ha secado. Por mucha seca que haga, él no se seca. Y ahí es donde se lava la ropa. Ajá. Ah, yo voy a lavar después de ahí. Voy a lavar mis medias. Si vives en una granja en Cuba, necesitarás tener animales. El por qué lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la libreta de abastecimiento. Pero antes de eso, echen un vistazo a cómo se cocina parte de la comida que comen estos animales. Con leña. ¿Dónde se cocina con Ahí, leña? mira. Ahí se cocina con leña. Sí. A ver, danos una explicación acá. Esto aquí ha existido siempre, toda la vida, desde que teníamos la casa vieja. Aquí es donde se cocina la comida de los puercos, que es con leña, y a veces hay algunas cosas de comer de la casa que también se cocina aquí. O sea, el cerdo Aquí ese... se abre, ¿ves? Para que salga más lo que es Sí, se el siente. humo para afuera. El cerdo ese que grabamos allá, que está rechocho, se come esa comida que tú estás cocinando ahí. Exactamente. Eso es boniato, lo que hay ahí, para los puercos. Y a veces se le cocina yuca, la harina que se cocina para el almuerzo que sobra, pues también es para los puercos, o sea, toda la sobra. Pero se cocina yuca para los puercos, boniato para los puercos, yuca para los puercos, plátano. A los animales que más le dan. Bueno, en dependencia de lo que hay, a echar. Entre las alternativas alimenticias para los animales se encuentra el palmiche, aquel que decían que se estaba mezclando con café. Al final de este video vamos a ver cómo se baja esto de la palma. Y como les decía anteriormente, a Floppy le gusta jugar con los animales. ¿Y cómo funciona aquí el tema con los mandados y eso? Bueno, aquí hay una tienda, o sea, una bodega de abastecimiento, que es donde te venden los mandados, pero no es una bodega como la que todo el mundo está acostumbrado en los pueblos, o sea, en la ciudad, que es una bodega que trabaja pues, las 8 horas al día. Aquí no, esa tienda siempre está cerrada y bueno, el bodeguero viene solamente el día que va a vender los mandados, cuando él viene. ¿Y qué es lo que dan aquí por la libreta? Bueno, Lo que venden, discúlpame. el arroz, los frijoles, sal. 7 libras de arroz igual. Sí, sí, vaya, dan la misma cantidad, o sea, lo mismo. Frijoles, mira, en mi casa misma no dan frijoles. Entonces, no les dan frijoles, pero
¿Les dan, por ejemplo, huevos? No, tampoco. No dan huevos. No dan huevo porque como tú vives en el campo y supuestamente en el campo tú tienes gallinas y las gallinas te ponen, pues no te dan huevos. Que tampoco es así porque mira, ahora mismo en mi casa hay gallinas y yo no tengo ni un huevo en mi casa para comerme. Porque las gallinas no están poniendo. ¿Y carne? Tampoco. Te dan cuando viene pollo por la tienda. Pero después en el pueblo te dan pollo por pescado. Que aquí a nosotros no nos dan pollo por pescado. Porque se supone que tú tengas vaca y tengas puerco, ¿no? Exactamente, Ya. tú tienes otras maneras de adquirir, para decirlo de esa forma, la carne que los del pueblo no la tienen. O sea, tú tienes que criar animales obligatoriamente porque vives en el campo y Exacto. no te vienen La única esas cosas por la carne, libreta. la única carne que me dan a mí por la libreta es el pollo. Cuando viene pollo, ya, más ninguno. Aquí en este bosque podemos filmar una película de terror. Mira eso, cómo tiene espinas los árboles, ¿eh? ¡Ariadna! Algunos sembrados están alejados de la casa. Aquello es el ajo. Pero el ajo estaba más lindo, papi. Parte del trabajo de campo aún se hace con bueyes. Un tractor cuesta aproximadamente unos $8,000 si se compra de uso. Uno nuevo de los que vende el Estado cuesta mucho más y en MLC. Otro problema que enfrentan los campesinos es conseguir los fertilizantes y los pesticidas, bien escasos por acá y cuando aparecen también en MLC. Dentro de la casa el día suele pasar bastante despacio. Se podría decir que la vida es bastante tranquila y con poca cobertura para la tecnología. En el campo algunas jornadas son más largas que otras. En muchas ocasiones se suele trabajar hasta la caída del sol. Un detalle importante es que acá no hay muchas casas a la redonda, así que se hace muy importante tener un medio de transporte ante cualquier urgencia. Se usa manga larga no solo para proteger la piel del sol, sino también de insectos como la garrapatilla. Bueno, familia, aquí ando con Ariadna en el campo de guayabas, buscando una guayaba para comérmela. Una guayaba que tiene que ser madura. Una guayaba que tiene que ser madura. Qué casualidad. Ahora no aparece ni una guayaba madura. Seguro la vamos a encontrar. Propi, dale adelante. Y este es nuestro guía. Nuestro perro guía. Además de guayabas, plátanos, ajos y cebollas, también se puede hacer dulce de frutabomba. Pero fuera de las cosas que se producen dentro de la finca, todos tenemos las mismas carencias. Quiero aprovechar para enviar una felicitación por su cumpleaños a Rafael Banderas, a Dalila González y Antonia, a José Luis Medrano, a Alberto López, a Alejandro Galindo y a Greg. Ariadna, ven, vamos a jugar con la serpiente. Mira, Ariadna, cómo te saca la lengüita. Ven para acá, ven, vamos a jugar con ella, vamos a cogerla. Les cuento que una vez salí al patio y todos los animales comenzaron a seguirme. Yo no sabía por qué. Ariadna me dice que era porque estaba comiendo guayaba y ellos pensaban que yo iba a darles. Así que aquí me ven ahora dándole comida a los animales. No sé si es que por naturaleza les gusta la guayaba o es que por falta de pienso tienen que comer lo que aparezca. Es cierto que uno aprende algo nuevo todos los días. Y para alguien de ciudad, la vida en el campo es una nueva experiencia. Como mismo lo debe ser para una persona que vive en un país pobre, llegar a un país desarrollado. En la mañana veíamos cómo esta familia resuelve el problema del agua tanto para los sembrados como para la casa.
Vamos ahora a ver cómo cocinan su comida y a hablar de la carne prohibida, la carne de res. Acá en el campo tenemos varias formas de cocinar, ¿no? Lo que es los productos alimenticios. Como ya te mostré esta mañana, está el fogón de leña, que eso es algo bien típico en la casa de todo cubano aquí en Cuba. El fogón de leña pues no puede faltar. También tenemos, por supuesto, lo que es la corriente, que cocinamos con hornillas eléctricas, que bueno, ven para mostrarte aquí. Aquí tenemos la hornilla eléctrica, que es en la cual cocinamos, que esto es una hornilla criolla. Este es el núcleo, que como ven está enrollada por cable, que es lo que lleva la corriente a la hornilla. Si no saben qué cosa es una hornilla criolla, pues es algo rústico creado por las personas, o sea, no es algo de fábrica. Y también tenemos mi mamá. Está en... Mira, tú estás cortando la inspiración. Quítame el burro ese de arriba de la casa. De los artistas. La inspiración de los artistas. Tú no sabes que se me demandan ideas de la mente. ¿Ya estás grabando? Sí, estamos grabando. Aquí también tenemos lo que es la hornilla de inducción, que es por corriente. Y tenemos el fogón de gas. Miren, la balita aquí al lado. Pero tengo que decirles que este fogón de gas aquí se usa solamente cuando hay apagón. O sea, cuando no hay corriente, es cuando único se usa, porque la balita de gas cuesta muchísimo llenarla, 1.000 pesos o más, y es por la izquierda, o sea, por el mercado negro. Ya que aquí en la provincia no existe el gas liberado, sí existe, pero solamente existe el gas liberado en la capital, o sea, en la cabecera provincial, en el centro de Santa Clara. Para los municipios aledaños no existe el gas así liberado. Y bueno, me acordé que la varita de gas está en 3.000 pesos cubanos. Y aquí tienen la hornilla eléctrica en acción y el aparato de discos. ¿Qué cubano no ha comido pan tostado en un aparato de discos? ¿Hacía cuánto no veían un reverbero? Esto se usó mucho en Cuba en el tiempo del periodo especial, y todavía se usa. Actualmente Arianna se ve obligada a llevárselo a su trabajo para calentar su comida, pues allá no hay microondas. Y ya que estamos hablando de comida, hablemos ahora de la carne prohibida. ¿Qué piden para poder matar la vaca? Hay que incrementar la masa ganadera. Hay que incrementar el nacimiento. Hay que incrementar en pasar en agrandar la vaca para novilla. Ya, eso es para que hay que cumplir a 550 litros de leche por cada vaca. 550 litros de leche por cada vaca. Por cada vaca. Y dar nacimiento y pasar novillas a vaca. Y cada 10 vacas tienes que subir cada año una novilla más. Quiere decir que cada año tienes que subir, en vez de tienes este año 10 y tienes que, para poder matar, tienes que cumplir el plan de 10 y subir, darle crecimiento a una novilla a la vaca. O sea, cada año se hace más difícil que tú mates una vaca tuya propia. Claro. Porque la sequía está tan grande que para qué. Ya. Y es el manejo que se lleva para cumplir eso, no todo el mundo lo puede ver. Bueno familia, hasta acá este video de hoy. Seguramente les ha sido bastante interesante la parte final sobre cómo un campesino se come sus vacas. Nada, déjenme saber en los comentarios lo que creen de todo lo que acaban de ver. Mi agradecimiento a Arianna, mi anfitriona de acá, de Cifuentes, y vamos a hacer otro video más del pueblo para que vean cómo está el pueblo y cómo es la vida por allá. Bueno, yo encantada de haberte servido aquí de guía en mi humilde pueblito. Bueno, nada familia, entonces déjenme saber en los comentarios lo que creen, dejen un like si les gustó este video, pásense por el canal de Arianna que lo van a ver acá y además en la descripción del video. Compártanlo con sus amigos y familiares y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo y suscríbanse también acá. Nos vemos
muy pronto en otro video. Nuestro agradecimiento para los que llegaron hasta el final del video. Les había prometido que les iba a mostrar cómo es que se baja el famoso palmiche. El palmiche se ha puesto muy de moda en Cuba de un tiempo para acá. Como vieron en un video anterior de este canal, el café cubano que se le vende al pueblo no es 100% café, es mezclado con chícharo, una legumbre. Y como el chícharo también estuvo perdido o está perdido, se comentaba que ahora el café se iba a empezar a mezclar con palmiche. Así que en las redes se empezaron a generar una serie de memes. La realidad es que el palmiche se le da a los cerdos como comida y quién sabe para qué otras cosas más se utilice. Como ven, es un trabajo bastante pesado de hacer, la vara es pesada y el trabajo es bastante incómodo. Como han visto en este video, quien vive en el campo prácticamente está obligado a tener animales y con las carencias que hay, igual tienen que alimentarlos. Así que no queda de otra. Ahora sí vamos cerrando el video. No olviden suscribirse, pasen por el canal de Arianna también y regálenle una suscripción. Nos vemos en el próximo video desde el pueblo de Cifuentes.